Aleluya. Hermanos, tengo una palabra de parte de Dios para ustedes que he traído en mi espíritu ya por algún tiempo. Aquí no estamos tratando de ver de qué manera llegamos a Japón o alguna parte del mundo. Aquí estamos tratando de ver cómo podemos llegar al cielo. Amén. Y es el viaje más importante, hermanos. Estamos esperando la venida del Señor, que la Biblia declara de manera muy definida que va a ser sorpresiva en un momento menos esperado. Puede ser en este momento, pudo haber sido anoche mientras dormíamos o hace un año. Alabado sea Dios. Y este es un tema de formación cristiana. Para las personas que nos visitan, son parte de las cosas que enseñamos, que se desprenden de la doctrina de nuestro Dios, que surge de su palabra. Y voy a suplicarles que traten de permanecer en sus lugares hasta que termine. Amén. Y en este primer día de la semana, me parece 1 de mayo del 2016, tengo, hermanos, el título Llamado de Dios al orden. Llamado de Dios al orden. En la compañía donde usted está, el patrón quiere orden. ¿Es así o no es así? La escuela donde van sus hijos, el director o la directora quieren orden. En su trabajo está establecido un orden. En la escuela está establecido un orden. En cualquier oficina, cualquier negocio, cualquier compañía hay orden establecido. Amén. Muy bien. Y me estoy basando en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, que dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa. ¿Pueden repetir conmigo esa declaración de Dios? Ordena tu casa. Y le sigue diciendo de parte de Dios a Ezequías: porque morirás y no vivirás. ¿Cómo debemos de entender esta declaración de nuestro mismo Dios? Es el mismo Dios al que hemos alabado, adorado en esta mañana, en estos segundos atrás. ¿Cómo debemos entender esta declaración de nuestro mismo Dios? Que ya que nos vamos a morir, hay que poner en orden cosas que sabemos que están fuera de orden. Y definitivamente no, hermanos. El rey Ezequías tuvo el privilegio de ser avisado por Dios, advertido por Dios de que iba a morir. Pero estos son casos especiales y fue un caso de privilegio, porque normalmente el Señor, sabemos por la palabra y porque nos damos cuenta y porque hemos estado en funerales, que nos vamos a morir, que la gente muere. Pero normalmente el Señor no nos anda previniendo que nos vamos a morir, y de hecho hay personas que mueren al instante del corazón, por ejemplo. Pero
Él tuvo este privilegio, hermanos, en la misericordia de Dios, para que pudiera poner orden en su casa. Y lo más probable, porque Dios sabía que si Ezequías moría, si este padre de familia y este hombre que tenía la autoridad de parte de Dios para gobernar sobre la congregación, la iglesia de Israel, Dios sabía que si moría sin poner orden, de eso dependería en dónde iba él a pasar la eternidad. Tratándose de poner orden, en el caso de él, Dios no se dirigió a la esposa, como ustedes pudieron ver en el verso, ni se dirigió a ningún hijo. Dios se dirigió al esposo, al padre, hermanos, ni se dirigió a ningún miembro de la congregación de Israel, sino a quien tenía la autoridad delegada de parte de Dios sobre la congregación o iglesia de Israel. Ordena, del hebreo sabá, tu casa, del hebreo vayit. Dios le mandó a Ezequías, sabá tu vayit. Esto tenía que ver, hermanos, con asuntos de su familia, de su casa, pero también con el palacio en relación a la congregación de Israel. Parafraseando el texto, era como decirle: hazte cargo especialmente de tu familia y del palacio para que haya el orden que yo quiero. La palabra palacio, que es parte de la raíz hebrea, hermanos, abarca a los miembros de la congregación de Israel que estaban bajo su autoridad. Y tomando esas palabras hebreas de la declaración de Dios para Ezequías, era lo mismo que decirle: usa tu autoridad para que haya orden conforme a mi voluntad en tu familia y en la congregación. Escoge las cosas que traen el orden que yo quiero en tu familia y en la congregación y establécelas. Manda cosas en tu familia. Le estoy dando lo que significa la palabra hebrea ordena. Manda en hebreo, traducido al español, manda cosas en tu familia y en la congregación para que haya orden, para que todo esté alineado conforme a mi voluntad. También, hermanos, finalmente significa prohíbe cosas en tu familia y en la congregación para que estén las cosas en orden como yo lo demando. Este fue el llamado de Dios al orden para Ezequías como padre de familia y como autoridad sobre la congregación o iglesia de Israel. Ahora, ¿en dónde en el Nuevo Testamento está implícito el llamado de Dios a el orden para la congregación de la iglesia y para la familia en nuestra casa, hermanos? Primera de Corintios 14:40 dice ahí: pero hágase todo, ¿pueden decir todo? Todo, decentemente y con orden. ¿Pueden decir con orden? Con orden. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque ya conoce ahora la palabra de Dios. Ahora, si alguien cree que esto solamente se refiere a techo, comida y ropa, el proveer,
está totalmente equivocado. El proveer para tu familia consanguínea o de tu misma sangre abarca hacerte cargo, usar tu autoridad, mandar a miembros de tu familia cosas que traigan orden a sus vidas y que traiga orden a tu casa, en donde eres responsable delante de Dios, especialmente el varón como cabeza. Abarca también el proveer, prohibir cosas en tu familia de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios, si viven bajo el techo de tu casa. Es un llamado de Dios al orden para toda madre y para todo padre, porque la pregunta es: ¿quién manda en tu casa? ¿Mandas tú o mandan tus hijos? ¿Se ejecuta tu autoridad o hacen lo que ellos quieren? Pero la pregunta también es: ¿cuál es el orden de Dios? Miren, hermanos, hay padres que justifican a sus hijos, pero tu Padre Celestial no te justifica que justifiques, que tú justifiques a tus hijos, por una sencilla razón: porque estás fuera del orden de Dios. Primero quiero mencionar la forma anticristiana, antibíblica, fuera del orden, hermanos, de pensar de una madre o de un padre. Fíjese el tipo de expresiones. A través de todos estos 44 años, hermanos, lo he llegado a escuchar. En la iglesia no hay nada para mis hijos. ¿Ha escuchado usted eso? En la iglesia no hay nada para mis hijos. En la iglesia no hay ambiente para mis hijos. En la iglesia no hay muchachos, no hay muchachas para mis hijos. El hijo que está cautivado por los placeres de este mundo, el hijo que está cautivado por las distracciones de este mundo, todo hijo, toda hija que vive en la carne, es muy difícil que sea cautivado por Cristo aquí en el culto. La pregunta es: ¿qué hiciste año tras año en relación a tus hijos mientras has estado en la iglesia para que precisamente no pasara eso? ¿De veras seguiste el orden de Dios de instruirlos en su camino? Ahora, el punto es que discipular o enseñar no solamente es con la boca. Para el que lo hace, para el que lo ha hecho. Discipular, enseñar no solamente es con la boca, sino principalmente con el ejemplo, como Cristo lo hacía con sus discípulos. El hecho de que iban a ser discípulos no solamente era de que iban a aprender, hermanos, a creer como Cristo creía, sino que iban a aprender a vivir como Cristo vivía.
Y digo esto porque ¿qué han escuchado tus hijos que sale de tu boca en tu casa? En relación al pastor, en relación a la pastora, en relación a hermanos de la iglesia. El día del juicio final, hermanos, Dios, para el que no lo sepa, yo no me doy cuenta de lo que usted hace en su casa, lo que usted habla, con quién se junta, lo que usted comenta. Pero el día del juicio final, Dios va a pasar un video de todo lo que hablabas, como parte de tu conducta, de tu vida. Ahorita nada más me estoy enfocando en eso. Un video de todo lo que hablabas. Ahí, hermanos, vamos a ver, vamos a escuchar la vida de aquel que el Señor tuvo que decidir que estuviera pasando por el juicio final. Y vamos a escuchar cada palabra que salió de la boca de ese miembro de la iglesia. Y esto va a pasar, hermanos, si alguien no se arrepiente. Este es un llamado de Dios al orden en tu casa. Allá en Daniel 12:2 dice que muchos los que duermen en el polvo de la tierra, porque tarde o temprano te vas a morir, pero van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué se usa la palabra de vergüenza? Por lo que Dios va a mostrar de cada persona ante toda la iglesia presente, ante todos los ángeles, ante todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Nos puede dar pruebas, pastor, de lo que está diciendo? Salmo 50, versos 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. ¿Le suena familiar esto? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, y los hijos escuchando todo. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero fíjense esa parte final: te reprenderé, hablando de las cosas que hiciste, y las pondré delante de tus ojos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ejemplo de vida cristiana han visto en ti como padre y como madre tus hijos en tu casa? ¿De dónde sacan la desobediencia y la rebelión que se les mira? Estoy hablando de algunos hijos. No todos los hijos son iguales. Este es un llamado de Dios al orden en tu casa. Ahora, cuando dices, o el que diga, que en la iglesia no hay nada para justificar el comportamiento de los hijos, pues quizás es lo que miran en ti como padre o como madre. Nada.
Si ven en ti frialdad e indiferencia en el desarrollo del culto, si ven que ni siquiera pasas al altar, ni siquiera levantas un brazo en adoración, si no ven que Dios te toque, si no ven que derrames alguna lágrima. Por ejemplo, honro al hermano Agustín, que pasa a danzar para Dios con su hijo en brazos, y otros hermanos y hermanas que también lo hacen con sus hijos. Honro al padre o madre que pasa al altar a orar con sus hijos. Y hay algunos hermanos, me da mucho gusto verlos que traen a sus hijos, que les dan el ejemplo. Pero estar frío, hermano, o indiferente ante Dios en el culto, todo esto fuera de orden, fuera de la disciplina de Dios, hermanos, una total rebelión al diseño de Dios establecido en su palabra. Y Dios hace un llamado en este día al orden. Ahora, si no hay más jóvenes, es por el desorden de no evangelizar, por no sujetarse al diseño y orden de Dios de que seas oveja. Porque una oveja, hermanos, es la que da a luz más ovejas, no el pastor. Las ovejas son las que paren ovejas, las que dan a luz ovejas. Probablemente ni tú como padre y como madre, ni ninguno de tus hijos se han dedicado sistemáticamente a salir a tratar de ganar almas, de imitar a Cristo, de tener un ministerio en las calles. Por ejemplo, sé que una vez me estaba diciendo el hermano Sergio, la hermana Olga, que han llegado a salir con sus hijos para tocar puertas, para evangelizar, hermanos. Levanten su mano los padres que han salido a evangelizar con sus hijos. Aquí hay varios, hermanos, los felicito. Dios los bendiga. ¿Y los demás? Fíjate, quiero que te fijes lo que hablas ante Dios. A veces, hermanos, no nos fijamos lo que hablamos delante de Dios. ¿Ok? A la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a la alabanza, a la adoración, a la danza, al pasar al altar, para que Dios trate en el corazón de tu hijo, a él escuchar la predicación que puede salvar a tu hijo, a el tratar de ganar el perdido, a el tener pasión por Cristo, le llamas nada. En la iglesia no hay nada para mi hijo. Le llamas nada. ¿Acaso las distracciones de este mundo que les permites y les justificas y que los pueden llevar al infierno, esas sí son valiosas? Sí son el todo para la vida de tus hijos. En esas sí se deben de apasionar y de ser fieles a ellas. ¿Que no están invertidos los valores, los principios del Señor con esa forma de pensar, hermanos? Ahora, ¿cuándo te he engañado a ti o a tus hijos al predicarles, al enseñarles a ti y a tus hijos la palabra de Dios, al hacerles un llamado a entregarse a Cristo? Hermanos,
al hacerles un llamado a bautizarse como la única forma de entrar al reino de Dios. Nunca les dije que iban a entrar al reino mágico de Disneylandia, a Magic Kingdom, o a un parque de juegos mecánicos, o a estudios universales, o a SeaWorld, o a un club. Nunca. Aquí se viene a adorar, a orar, a humillarse ante Dios, a buscar el perdón de nuestros pecados. Aquí se viene a alabar a Dios, a que Dios nos prepare para la eternidad. Aquí se lleva la cruz de Cristo, se autorrenuncia a lo mundano. No justifiques a tus hijos. Este es un llamado de Dios al orden. Y por otra parte, ¿no? ¿Cómo que en la iglesia no hay nada? Reitero, ¿Cristo es nada? ¿El salvarse del infierno es nada? ¿Las caricias del Señor son nada? ¿Las maravillosas experiencias de hablar en lenguas es nada? ¿Las sanidades divinas son nada? ¿La operación de milagros son nada? Hermanos, en Cristo hay experiencias maravillosas. En Cristo hay emociones fuertes y apasionantes. Aquí ya vimos y ya lo sabemos y lo hemos visto. Aquí hay niños que ven cosas sobrenaturales en el altar. Sinaí, que el Señor le abrió los ojos para ver la sangre de Cristo aquí en el altar. O a mi nieto Efraín, que le abrió los ojos para ver ángeles del Señor. Y así hay más niños que el Señor les ha abierto. Desde niños el Señor está haciendo su parte, la parte divina, lo que nosotros como humanos, como padre o como madre, no puedes hacer. Pero si has permitido que tus hijos vivan en la carne, pues no van a sentir nada, no van a ver nada. Todo va a ser aburrido. Aparte, si te escuchan en tu casa hablar mal de la gente, tú eres responsable ante Dios de cualquiera de tus hijos o de tu cónyuge que estén enfermos del corazón. Este es un llamado de Dios al orden. Yo no nada más aparecí aquí mágicamente, nomás de pastor. No, sí, también pasé por los 14, los 15, los 17, los 18 años. A los 18 años entregué mi vida a Cristo. En 1972 le entregué mi vida al Señor, 29 de octubre. En 1975 ya era asistente de pastor en la primera iglesia de Tepic, Nayarit, en una congregación de 600 miembros. Y el pastor fue por mí hasta la sierra donde andaba entre las montañas. Voló media hora en una avioneta, viajó 3 horas de Tepic para volar en una avioneta durante media hora y ir 8 horas a caballo para llegar al lugar donde estaba. Y de ahí me pidió que fuera, para que fuera su asistente de pastor. Desde el principio de mi conversión, yo andaba repartiendo folletos, yo andaba tocando puertas, yo andaba visitando hospitales, yo andaba visitando prisiones para menores, yo ya andaba
ayudando a un pastor a levantar la 8ª iglesia de Mexicali. Mientras se llegaba el culto después de la escuela dominical, donde yo tenía mi responsabilidad. Y oía cómo otros jóvenes, las cosas que hacían, cómo se juntaban en casas, para lo que se juntaban en las casas o para dónde se iban, hermanos. Pero para mí, Cristo era apasionante, emocionante. Aleluya. Cuando hablamos de orden en tu casa, hay mucho que tratar. Por ejemplo, quiero pasar a otro tema familiar. El orden establecido por Dios es que el varón es la cabeza en la casa. ¿Dice así o no la palabra de Dios? Ok. Si yo te preguntara si te revelas a lo establecido por Dios, lo más probable es que no lo aceptaras, que no lo reconocieras. Fíjate lo que te voy a decir. El hermano Daniel, asistente de pastor, él es mi hijo. La hermana Adriana es mi nuera. Si yo voy a su casa, tengo que tocar la puerta. Si me da el pase, paso. Si no me lo da, no puedo entrar, porque Dios lo puso por cabeza. Su casa no es la iglesia, aquí es otra cosa. En su casa, Él es la cabeza. Si yo paso por encima de Él como cabeza, en ese instante me estoy revelando al orden de Dios. Esto es parte de la disciplina de Dios. Yo pasaría sobre Él como cabeza, revelándome al orden de Dios, si yo tomara decisiones sobre su casa o sobre su familia a sus espaldas, sin que Él se dé cuenta, sin tomarlo en cuenta. Necesito que Él me pida el consejo para poder intervenir. Y solamente como pastor pudiera tratar de darle un consejo si veo que es necesario. Y toco estas cosas como pastor, hermanos, porque hay miembros de familias de la misma sangre que así son. No respetan el orden de Dios. Se rebelan a los diseños establecidos por Dios, a su disciplina. Y este es un llamado de Dios al orden. Nadie debe querer tomar control de una casa que no es la suya. Sea su hermano, sea su hermana, sea su prima, su tía o una familia de la iglesia. Nadie debe meterse en una jurisdicción que no le pertenece, donde no tiene el derecho de hablar ni de decidir. Todo aquel que viola el orden de Dios, hermanos, al instante le abre puerta al enemigo para que empiece a tomar jurisdicción
sobre su mente, sobre su corazón. Y cuando hay desorden en alguien de la familia, causa problemas entre familias. Y como la iglesia está formada por familias, el desorden de ese alguien causa por consecuencia que haya problemas en la iglesia. Justo lo que busca Satanás. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entendamos, hermanos, que hay muchas formas de vivir en rebelión al orden, en los diseños establecidos por Dios, a la disciplina establecida por Dios en su palabra. Y entendamos que la oración y que el ayuno no borra la rebelión, sino reconocer, arrepentirse, pedir perdón a Dios y cambiar, o sea, no volverlo a hacer. Ahora, ¿en dónde más hay un llamado de Dios al orden? En el Nuevo Testamento, pero ahora más enfocado a la congregación o iglesia de Cristo, hermanos. 1 Corintios 11:34 dice: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Colosenses 2:5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. 1 Timoteo 3:15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y también tenemos el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde ahí hay un vivo llamado al orden para los miembros de la iglesia. Como ahora estamos pasando de la atmósfera de la familia, de la casa a la iglesia, quiero empezar por nosotros como ministros. La palabra ordenación, pues somos ministros ordenados. La palabra ordenación viene de orden. Así que se ordena a alguien que se supone que es ordenado y que se supone que va a contribuir al orden y que va a enforzar el orden. Porque a veces resulta que a quienes se ordena pueden ser desordenados. Y algunos pastores, con el afán de que ya no sean desordenados, los ordenan a ver si se les quita lo desordenados, cosa que no es así. O a veces también sucede que se les ordena porque son ordenados, pero ya una vez ordenados se desordenan y solamente causan problemas de desorden dentro de la iglesia. Hay otros casos, hermanos, en que algunos se ordenan solos y llevan a cabo funciones de ministro cuando ni siquiera los he iniciado, menos ordenado, hermanos. Y hacen funciones de ministro haciendo lo que les da la gana, o sea, sin orden, sin sujetarse a ninguna autoridad. Y hay otros que solos hasta se declaran pastores, saliendo en rebelión de la iglesia donde estaban. Tengo 2 últimos casos así. Todo ministro ordenado
debemos ser ejemplo de orden. Debemos tener cuidado de una conducta ordenada. Hablo de decencia, de honradez, de integridad, de espiritualidad, de humildad, de sujeción a autoridad, de obediencia, de un espíritu de siervo o de sierva. Debemos de tener cuidado de cómo tratamos a los hermanos. Y aquí está fuera del tema cualquiera que se dedique a estar soltando veneno, hermanos, con la lengua, causándole daño a la iglesia. Ese no es hermano. El que le hace daño al cuerpo de Cristo, hermanos, con el veneno de su boca, no es hermano. Hablo de no ser déspotas, prepotentes, soberbios. Hablo de cómo nos llevamos. Estoy hablando de cómo nos llevamos con los hermanos, de llevarse. Está totalmente fuera de orden el distinguirse por andarse llevando con bromas pesadas o de niveles semejantes con hermanos de la iglesia o gente no cristiana. Se puede tener, no estoy diciendo que no se puede tener buen sentido del humor, se puede tener buen sentido del humor, Dios lo tiene, pero todo tiene un límite, especialmente para nosotros como ministros, y más especialmente si el Espíritu Santo nos usa. En 1 Corintios 11:17, Pablo le hace un llamado de atención a la iglesia de Corinto por uno de varios desórdenes y les dice: en esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Este es un llamado de Dios al orden. En toda iglesia, hermanos, no quiero saber cuál sea, hay dos tipos de miembros. Los que deciden, porque es una decisión, los que deciden vivir dentro del orden o disciplina de Dios, o los que deciden vivir dentro de su propio desorden sin querer vivir bajo disciplina, bajo autoridad. Y esto es sumamente grave, hermanos. No para el asunto en que alguien tenga una actitud de me vale. Dijo que diga. No para ahí. No es así tan sencillito, hermanos. En Números 16:12, Moisés, como autoridad de Dios, citó a reunión a Datán y a Abiram y dijeron: no iremos. ¿Ok? Fin de la historia. Allá en Números 16, versos 31 al 33, Dios abrió la tierra bajo sus pies, no solamente las de ellos, sino las de otros que andaban en el mismo espíritu de rebelión, con todas sus familias, y se los tragó a todos la tierra, junto con todas sus familias. Hace muy poco, hermano, nuestro apóstol Amador Valenzuela me dijo que escuchó la voz audible de Dios que le decía: quiero recordarte que el pecado más grave para mí no es la fornicación o el adulterio. El pecado más grave para mí es la rebelión a mi autoridad. Necesito leerte una escritura de vida o muerte. En Hebreos 12, versos 5 al 11, dice:
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? ¿Pueden decir como a hijos? Como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío. Qué privilegio, hermanos, es que se nos llame de esa manera. ¿Le gusta ese privilegio de ser hijo de Dios? Está bonito, ¿verdad? ¿Le gusta ese privilegio, hermano? Ser hijo de Dios. No menosprecies. En el idioma griego, esta palabra está en segunda persona singular del presente imperativo, en voz activa del verbo, que significa tener en poco, rechazar, descuidar, ¿qué? La disciplina del Señor. La palabra disciplina en el idioma griego, hermanos, es un caso genitivo femenino singular del sustantivo disciplina, del griego paideia, que significa ser educado, instruido, aprender para obedecer. ¿O no dice la Biblia que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella? Ok. Pero también implica, hermanos, la palabra disciplina, ahí en Hebreos 12, corrección disciplinaria. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Puedes decir conmigo? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Hay quienes piensan, hermanos, que el amor de Dios es como un amor sin vergüenza, que Él no toma en cuenta nada porque Dios es amor, así que me deje vivir como yo quiera, al cabo que Dios es amor, ¿verdad? Pero se le olvida que la justicia de Dios está pendiente de activarse en el día del juicio final, y se le olvida que Dios al que ama disciplina, y casi a nadie nos gusta la disciplina, porque disciplina tiene que ver por un lado con orden. Y orden tiene que ver con sometimiento. Y sometimiento tiene que ver con negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo tiene que ver con morirme a mí mismo en relación a lo que yo quisiera como humano, o por la ley del pecado que está en mi carne, los gustos que yo me quisiera dar, hermanos. Y para mi humanidad es muy difícil, porque tengo una carne rebelde que me gusta alimentarla, y es por eso que tengo una actitud incorrecta, y por eso el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí es necesario decir algo, hermanos. Si Dios ve que alguno de ustedes no acepta la disciplina por medio de su pastor, llegará el momento en que Él lo hará directamente. ¿Sí me escucharon hasta atrás? Ahí donde se cumple la escritura, hermanos, que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Nos puede dar otro ejemplo, Pastor Andrade, de cuándo es el tiempo en que Dios disciplina directamente? Sí.
Cuando llega el momento en que tengo que orarle al Señor y decirle: Señor, yo ya no puedo con esta oveja, no cambia, no se sujeta y veo que está poniendo en riesgo su salvación. Por favor, interven tú, la pongo en tus manos. La escritura en Hebreos 12:7 sigue: si soportáis la disciplina, o sea, si soportas recibir formación cristiana o ser corregido o metido a disciplina, fíjese, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Qué terrible, hermanos, cuando un padre o una madre tienen un amor enfermizo por los hijos y no disciplinan a los hijos. Tarde o temprano van a recoger lo que sembraron. Pero Dios no es como nosotros, que se basa en emociones desordenadas. Dios es un Dios de orden, y para que ese orden se mantenga tiene que haber disciplina. Hebreos 12:8. Esta parte es sumamente importante, hermanos. Pero si se os deja sin disciplina, hermanos, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es una palabra de parte de Dios para el que no quiere ser disciplinado, el que no quiere recibir corrección. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra, hermanos? Para mantener el estado de hijos de Dios, para mantener el estado de hijos de Dios, todos tenemos que participar, aceptar el ser instruidos y aceptar el ser obedientes y aceptar el ser corregidos, en orden, hermanos, de ser considerados hijos de Dios. Y santo Dios, ¿no, hermanos? Esta palabra es fuerte, ¿no? La palabra bastardo. Ser bastardo y no hijo, hermanos, es necesario analizar esta palabra, porque tiene que ver con orden, con disciplina, con sujeción, con obediencia a la palabra de Dios y al pastor. Si no asimilamos esto, hermanos, si no aceptamos este punto de doctrina de Dios, nos convertimos en hijos bastardos. Y quizás nunca hemos visto qué tan severa es la sentencia, hermanos, para un hijo bastardo. La palabra noxos es la palabra griega para bastardo en español. Significa, fíjese lo que significa un bastardo: alguien, ¿qué dije que somos? Hijos de Dios. Fíjese, acuérdese lo que dijo el Señor en el primer capítulo de Juan, que fuimos hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Ok. La palabra bastardo, por un lado, quiere decir alguien que degenera
en su origen o naturaleza. Tiene que ver con el estado en que Dios nos puso de hijos. Bastardo es alguien que degenera de su origen o naturaleza. Se refiere a alguien ilegítimo. Y el ilegítimo no tiene derechos de un padre. Y se puede ser bastardo por dos razones, hermanos. Porque se nació así en una condición ilegítima. Por ejemplo, para los judíos, si un hombre judío se mete con una no judía, el hijo que nace lo consideran hijo bastardo, porque es un matrimonio que de acuerdo a la ley de Moisés no debe darse. El judío tiene que casarse con una judía, ¿verdad? Y aquí hay un paralelo en la vida cristiana. Es el ideal de Dios. El cristiano tiene que casarse con una cristiana y viceversa, no con una no cristiana o un no cristiano. Entonces se es bastardo en nuestro caso cuando el hijo nace fuera del matrimonio. Los hijos deben nacer legítimamente en un matrimonio legítimo, y cuando nacen fuera se les llama bastardos y los tales no tienen derechos. Pero también, de acuerdo a Hebreos 12, se puede llegar a ser bastardo cuando rehusamos el obedecer lo que se nos enseña y cuando rehusamos la corrección o vivir bajo disciplina. Pero quiero que observe algo sobre el hijo bastardo, hermano. Deuteronomio 23:2. Dice ahí la escritura. ¿Cómo dice? ¿Me lo pueden leer? No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. Esto está tremendo, hermanos. La herencia de la iniquidad, por ejemplo, es una maldición que pasa a los hijos hasta las 3ª y 4ª generaciones. Pero la maldición de ser bastardo se va más allá de 3ª y 4ª generaciones. ¿Por qué? Si usted es un hijo en esta casa, en esta familia de Dios, y hay padres espirituales que Dios ha puesto, si usted se rebela contra la autoridad de Dios a través de sus pastores, si desobedece el mandato de Dios a través de ellos y toma una actitud de rebelión, eso hace que usted entre en un proceso de convertirse en un hijo bastardo, hermanos. Cada quien nos podemos llegar a hacer una transfusión o no de ir cambiando el ADN de Dios, de hijos de Dios que tenemos, por el ADN de la desobediencia mezclada con rebelión, para irse convirtiendo en un bastardo. Este es un llamado de Dios al orden, hermanos. Esto es un asunto muy serio. Romanos 13:1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. A veces hay expresiones, ¿no? Es un hombre. El policía es un hombre. ¿Por qué se sujeta? El juez en una corte es un hombre. ¿Por qué se sujeta usted? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando habla la Biblia de condenación, hermano, esta forma de vivir afecta o no afecta el proceso de salvación que el Señor está llevando en nuestra vida. Acarrean condenación para sí mismos, a menos que usted tenga otra interpretación sobre el término condenación. Pastor, ¿hay alguna manera de evaluar nuestro estado ante Dios? Sí, es muy fácil. De cada enseñanza que les he dado, hermanos, ya por alrededor de 20, 21 años para algunos, ¿qué porcentaje de lo que te he predicado has obedecido? Vives en tu vida, aplicas a tu vida. De lo que han enseñado asistentes de pastor y ministros, ¿qué porcentaje has obedecido? Sí, soy un hombre, pero con la investidura de la autoridad que Dios me ha delegado. Asistentes y ministros, sí, son hombres, pero con la autoridad espiritual delegada por Dios. ¿Ok? Ningún bastardo entrará en la congregación de Dios en el cielo. Y no solo eso, hermanos. Un bastardo maldice a 10 generaciones suyas, y eso es horrible. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo andas tú en sujeción? En este momento, ¿cómo andan algunos de tus hijos en relación a sujeción? ¿Andan mal? ¿Por qué será? Estoy hablando de tus hijos. Para ti esa es tu primera generación. Si no andan en sujeción, ya pasó la maldición. Si tú no vives en sujeción, si tú no vives bajo autoridad espiritual y tus hijos andan igual, esa maldición ya se les pasó. Y luego vienen los hijos de ellos, los nietos, la segunda generación, y luego los bisnietos, tercera generación, y ahí se va. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo que está influyendo en tus hijos? ¿O quién está influyendo? Porque cuando alguien hace eso, no vivir bajo sujeción, no vivir bajo autoridad, le abre puerta al enemigo, le da jurisdicción al enemigo para que él se pueda infiltrar en tu mente, en tu corazón, en la mente de tus hijos, en el corazón de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de tus nietos, de tus bisnietos y tataranietos. Vuelvo a decir para terminar, hermanos, lo que el Señor le dijo a nuestro amado apóstol Amador Valenzuela. Quiero recordarte que el peor pecado para mí no es el adulterio o la fornicación, es la rebelión a mi autoridad. Y le puso varios ejemplos. Nuestro apóstol, escuchando la voz de Dios audible, el Señor le dijo: observa el caso de Saúl, observa el caso de David, ve lo que hicieron cada uno de ellos. Y le dijo el Señor: Saúl,
Fíjese, me desobedeció a través del profeta Samuel. Un hombre, pero con la autoridad delegada de parte de Dios. Dios le hablaba a través de ese hombre. Que era calvo, ¿eso qué tiene que ver? Que estaba gordo, ¿qué tiene que ver? Que estaba bien flaco, ¿qué tiene que ver? Que estaba chaparro, ¿qué tiene que ver? Que estaba feo, ¿qué tiene que ver? Lo siento si quieres un artista de pastor, pero Dios no te va a poner a un artista a quien tú quieras, a alguien que con la fisonomía que tú quieras. Saúl me desobedeció a través del profeta Samuel y vino haciendo lo que él quiso, no lo que yo le dije, y lo deseché. Fíjese lo que le dijo Dios: y se convirtió en un bastardo, al grado que la descendencia real ya no vendría por Saúl, sino vendría por el nuevo rey David. Y David le dijo Dios al apóstol: lo que hizo fue adulteró, mató, y lo perdoné. Perdonó un asesinato, perdonó un adulterio, pero no perdonó la rebelión, la desobediencia, el desorden. Ante nuestros ojos naturales, hermanos, David adultera y mata. Se mete con la mujer de uno de sus mejores generales. Y todavía mata al esposo para quedarse con la mujer. El otro no mató, no adulteró. Saúl desobedeció la voz de Dios. Hermanos, la rebelión a la autoridad, y Dios lo dijo a través del mismo profeta Samuel, es como pecado de adivinación. En otras palabras, la rebelión a la autoridad es brujería, es hechicería. Hermanos, es comparado con ese nivel de pecado. Y ese tipo de espíritu es el diablo infiltrando. Así que los hijos en la iglesia del Señor, es de suma importancia que obedezcan a sus padres espirituales, a sus pastores y a quienes ellos delegan la autoridad para tratar casos, hermanos. ¿Cuántos queremos dejar una terrible herencia de bastardo, donde no solamente yo soy desechado como hijo de Dios, sino que maldigo 10 generaciones de mi descendencia? Algo muy importante que pensar, hermanos. Aleluya. ¿Sabía usted que, Ministerio de la Alabanza, por favor? ¿Sabía usted que hay hermanos que ya no se les puede llamar a la oficina? ¿Sabía usted que hay hermanos que ya no aceptan corrección? ¿Sabía usted que hay hermanos que ya no se les puede llamar la atención sobre el mal que hacen? ¿Sabía usted que quienes ni siquiera se presentan si se les cita para hablar con ellos? Así como Datán y Abiram, no iremos. Hay diferentes maneras de llegar a ser bastardos, hermanos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Cuando alguien hace la transfusión de irse sacando el ADN del Hijo de Dios para irse transfundiendo el ADN de la rebelión y la desobediencia a la palabra. Todo aquel que no hace justicia, parece que no tiene importancia la palabra justicia, el no hacer justicia. Hermanos, a veces cometemos cosas que no son justas. Y que hacen daño. Pero lo dice, y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Esta es otra manera de llegar a convertirse en un bastardo. Si tú pretendes llegar al cielo, no puedes vivir teniendo algo, por más pequeño que sea, en tu corazón contra algún hermano, y menos contra la autoridad puesta por Dios. Porque eso te puede llevar a convertirte en un bastardo, en una bastarda, y perder privilegios inmerecidos, derechos, perder derechos inmerecidos. Amén. Llamado de Dios al orden. Puestos de pie, hermanos.